Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener entonces la tutoría de ictericia neonatal. Cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir y les ayudo. Estas fueron las referencias que utilicé. Dividí la presentación en 5 partes. Primero vamos a hacer una pequeña introducción en la que vamos a hablar de las definiciones de lo que es la ictericia, la hiperbilirrubinemia, los tipos de ictericia y demás. También vamos a hablar acerca del metabolismo de la bilirrubina, que es súper importante pues para entender todo el proceso de la ictericia. Y la etiología, pues, subyacente de la ictericia neonatal. Posteriormente vamos a hablar más a fondo acerca de los tipos de ictericia, que son fisiológica por leche materna y patológica. Luego vamos a hablar acerca del diagnóstico, lo que son los factores de riesgo, cómo debe ser enfocada pues, la realización de la historia clínica y los paraclínicos que debemos solicitar. Luego vamos a hablar acerca del tratamiento, que los dos pilares pues son principalmente la fototerapia y también tener en cuenta pues la exsanguinotransfusión. Y por último pues vamos a hablar acerca de una de las complicaciones más importantes que sería la neurotoxicidad. Entonces comencemos pues las definiciones. Entonces la ictericia viene del francés jaune, que es amarillo, y pues a esto nos referimos como la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas que va a estar ocasionada por el depósito de bilirrubina, ya sea por un desequilibrio entre la producción y la eliminación de bilirrubina que pues hace que aumente ese depósito en el cuerpo. Importante tener en cuenta que la ictericia neonatal es la afección médica más frecuente en las primeras 2 semanas de vida y es una causa común de reingreso hospitalario. Es muy común ver que pues usualmente después de parto vaginal se le da egreso a la mamá con el bebé si no hay ninguna complicación a las 24 horas de nacido y en caso de cesárea pues a las 48 horas y unos días después reingresa la mamá con el recién nacido por la presencia de ictericia. Em, Aproximadamente, como para hablar un poco de epidemiología o de porcentajes, el 60% de los recién nacidos a término y el 80% de los prematuros desarrollan ictericia neonatal en la primera semana después del nacimiento. Entonces, pues vemos que es una afección realmente muy común. Entonces, por eso es súper importante, pues, saberla diagnosticar a tiempo para tratarla a tiempo y que los neonatos no lleguen a presentar ningún tipo de complicación. Em, bueno, la ictericia se va a observar en primer lugar en la cara y luego va a empezar a progresar de forma caudal hacia el tronco y las extremidades. Y pues esta evolución va a ser útil para valorar el grado de ictericia. Lo vamos a ver pues más adelante, pero esta generalmente se refleja cuando la bilirrubina es mayor a 5 miligramos sobre decilitro. Ya para hablar un poco acerca del concepto de hiperbilirrubinemia, pues esto nos va a indicar una cifra de bilirrubina plasmática superior a lo que es normal, es decir, mayor o igual a 2 miligramos por decilitro. Como les mencioné anteriormente, realmente clínicamente se puede llegar a observar cuando la bilirrubina total es mayor a 5 miligramos por decilitro. ¿Cómo la vamos a detectar? Vamos a blanquear la piel mediante la presión, pues con el dedo se pone en manifiesto el color subyacente de la piel y del tejido subcutáneo. Algo importante que debemos tener en cuenta es que en la mayoría de los casos la ictericia, o mejor dicho, la hiperbilirrubinemia puede ser benigna. Sin embargo, por el efecto neurotóxico que tiene la bilirrubina, los neonatos que tengan distintos factores de riesgo pues deben ser vigilados para evitar hiperbilirrubinemia severa y pues el desarrollo de estas complicaciones. Recordar los valores normales de bilirrubina, entonces la bilirrubina total debe estar en un rango entre 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro.
la bilirrubina directa de 0,2 a 0,4 y la indirecta de 0,4 a 0,8 miligramos por decilitro. Y ya pues para dar también como una pequeña em, introducción acerca de los tipos de ictericia. Entonces, primero tenemos la ictericia fisiológica, que realmente, como les decía, esto es muy frecuente. Es una ictericia benigna que se presenta en más o menos en el 60% de los recién nacidos. Esta se caracteriza por ser monosintomática, fugaz, es decir, que tiene una duración más o menos de 2 a 7 días, leve, generalmente con cifras de bilirrubina menores a 13 si recibe fórmula o menores a 15 miligramos por decilitro si recibe lactancia materna. Y la ictericia fisiológica tiende a ser de predominio indirecto. Pues más adelante como que vamos a ver bien cuáles son las causas tanto de hiperbilirrubinemia directa versus indirecta. Y pues vamos a entender mejor por qué en neonatos es de predominio indirecto. Y por último, la ictericia patológica, esta se da en un porcentaje muchísimo menor, más o menos en un 5 a 6% de los recién nacidos. Se caracteriza por un inicio dentro de las 24 horas de vida. Se puede acompañar de síntomas adicionales. La bilirrubina generalmente aumenta más de 5 miligramos por decilitro diarios. Em, Sobrepasa los límites superiores de la ictericia fisiológica, que pues recordemos que son 13 y 15. También la bilirrubina directa suele ser mayor a 2 miligramos por decilitro y esta hiperbilirrubinemia persiste por más de una semana. Puede llegar a persistir por más de 2 semanas en neonatos pretérmino o más de 3 semanas si el paciente está recibiendo lactancia materna, ya que pues una de las causas o sí, de los tipos de ictericia pues es por leche materna. Listo. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a recordar todo lo que es el metabolismo de la bilirrubina, ya que como les mencioné antes, es súper importante para entender todo el proceso de lo que es tanto la ictericia como la hiperbilirrubinemia. Entonces, recordemos que más o menos la vida media de los eritrocitos es de 120 días en adultos, pero en neonatos es un poco menor, más o menos de 80 a 90 días. Después de que cumplan esos 80 a 90 días, van a empezar a tener fallas tanto estructurales como funcionales a nivel de la membrana, por lo que deben pasar al vaso que acá no sale en el dibujito, pero bueno, pasan al vaso donde son fagocitados por macrófagos generando lo que es la hemólisis y se libera un grupo hemo y un grupo globina. Entonces, pues acá podemos ver como la parte del grupo hemo y por acá pues globina. Entonces, listo, entonces el grupo globina se va a degradar en aminoácidos que se pueden utilizar pues en distintos procesos metabólicos y el grupo hemo con ayuda de la enzima hemooxidasa, que es esta que vemos acá, se va a convertir en biliverdina y en hierro. Entonces acá vemos la biliverdina y el hierro. Y acá pues también importante el monóxido de carbono. Entonces, tenemos la biliverdina. El monóxido de carbono pues se va a eliminar en el pulmón y el hierro va a la médula ósea para ayudar a formar nuevos eritrocitos y pues con esto nueva hemoglobina. Em, Listo, entonces con ayuda de la enzima biliverdina reductasa ya vamos a tener la conversión de biliverdina a bilirrubina. Entonces, la bilirrubina puede ser directa o indirecta. Entonces, inicialmente va a ser indirecta. Esta es tóxica para el organismo y es liposoluble, o sea, si no se trata, puede ser neurotóxica,
ya que al ser liposoluble atraviesa la membrana hematoencefálica y pues puede llegar a ser neurotóxica. Entonces, por eso acá está el cerebro. Listo. Además, pues no va a ser tan fácil de eliminar. Entonces, para eliminar la bilirrubina indirecta, esta debe ser conjugada. Este proceso ocurre pues acá en el hígado. Entonces, necesita a la albúmina como un transportador y ahí pues en el hígado las ligandinas Y y Z específicamente van a actuar como transportador hasta el retículo endoplasmático liso que está presente en los hepatocitos y ahí ocurre lo que es la conjugación, es decir, el paso de bilirrubina indirecta a directa o pues de no conjugada a conjugada. Y esto ocurre gracias a la enzima UG, ah, perdón, UDP glucuroniltransferasa, que acá realmente pues no sale, pero sí. La bilirrubina indirecta necesita viajar al hígado pues para ahí conjugarse y al conjugarse pasa a ser hidrosoluble y es más fácil que viaje pues por todo el cuerpo ya que no es tóxica. Em, Listo. Entonces, como les decía, la bilirrubina directa o conjugada ya no es tóxica y es hidrosoluble y se elimina más fácil a través de la vía biliar. Y pues esta va a llegar posteriormente a la segunda parte bueno, entonces pues acá vemos como todo el proceso pasa a la vía biliar o también pasa para acá a la segunda parte del duodeno, pasa a la segunda parte del duodeno y se elimina a través del esfínter de Oddi. Entonces, en el intestino se transforma en urobilinógeno por las bacterias intestinales y desde aquí se puede eliminar de dos formas. La primera forma es por la urobilina, que es como el componente que da color a la orina. Y también se puede pasar o se puede eliminar a través de la estercobilina, que es lo que da color a las heces. De igual manera, o sea, esos son como los dos más importantes. Principalmente se va a eliminar a través de estercobilina, pues por las heces, o también puede pasar a la circulación enterohepática. Eh, Se desconjuga y vuelve a ser bilirrubina indirecta y pasa a ser el proceso pues nuevamente. Entonces pues acá vemos como otra vez la bilirrubina conjugada pasa a ser no conjugada a través de la beta-glucuronidasa y esta no conjugada pasa otra vez a la circulación enterohepática y llega al hígado nuevamente para conjugarse aquí otra vez con la ayuda de la UGDP y pues el transportador que es la albúmina. Listo. ¿Qué pasa? Entonces, los neonatos no van a tener bacterias intestinales, entonces no se va a formar el urobilinógeno, pero sí se pasa pues a la circulación enterohepática gracias a la enzima que les mencionaba, que es la beta-glucuronidasa, y esta conjuga a la bilirrubina, perdón, la cual pues va a desconjugar y posteriormente a conjugar a la bilirrubina indirecta. Entonces, por eso es que se dice que la bilirrubina que se eleva principalmente en la ictericia neonatal, pues va a ser la bilirrubina indirecta. Si no fui clara, pues me avisan, pero creo que ahí se entendió bien. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la etiología. La etiología subyacente de la ictericia neonatal, pues va a ser la hiperbilirrubinemia neonatal, que la podemos dividir en dos tipos, la hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta y la conjugada o directa. Entonces, primero, la que es más común que les mencionaba es la hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta. Entonces vamos a hablar de esa primero. Esta corresponde al 75% de la hiperbilirrubinemia neonatal y puede ser tanto fisiológica como patológica.
y pues va a resultar de una alteración fisiológica en el metabolismo de lo que es la bilirrubina neonatal. Los adultos sanos tienen un nivel de bilirrubina sérica total menor a 1 miligramo por decilitro, pero en los neonatos los niveles normales de bilirrubina total pues son más altos, con niveles dependientes de la edad. Incluso los recién nacidos a términos sanos tienen una mayor carga de bilirrubina debido a que los glóbulos rojos tienen una mayor masa y, como les decía, pues viven menos. Entonces, el aclaramiento metabólico de la bilirrubina se va a ver comprometido por la actividad de la UGT, que es la uridina glucoronosil transferasa, algo así, tiene un nombre muy enredado, entonces realmente se dice UGT, que pues es la enzima necesaria para la conjugación de bilirrubina. Entonces vamos a dividir la hiperbilirrubinemia no conjugada en 3 subcategorías. La primera subcategoría es el aumento de la producción de la bilirrubina. Entonces, pues con esto tenemos distintas causas. La primera causa, que es súper, súper importante tenerla en cuenta, es la hemólisis inmunomediada causada por incompatibilidad de grupo sanguíneo, que puede ser incompatibilidad tanto de grupo como de RH. Entonces, incompatibilidad ABO y RH. Y pues esto va a causar enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, en la incompatibilidad RH, una mamá que es RH negativa va a estar expuesta a glóbulos rojos RH positivos durante un embarazo previo. Ella se va a sensibilizar y va a desarrollar anticuerpos contra el antígeno RH. Inicialmente, la sensibilización produce anticuerpos IgM que no pueden atravesar la placenta, pero durante embarazos posteriores, los anticuerpos IgG sí tienen como esa capacidad de atravesar la placenta. Entonces esto va a dar como resultado hemólisis de glóbulos rojos si el feto del embarazo actual tiene sangre RH positiva. Importante tener en cuenta que el antígeno RH es demasiado inmunogénico, entonces, pues importante. Se recomienda que todas las embarazadas RH negativas reciban inmunoglobulina anti-D a la semana 28 de gestación, y nuevamente en caso de que después del parto, si el bebé es RH positivo o si se desconoce el tipo de sangre, como para protección. Em, Otra subcategoría, pues no subcategoría, sino causa del aumento de producción de bilirrubina es la hemólisis no inmunomediada causada por defectos en la membrana. Entonces, acá vamos a hablar de lo que es la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria. Entonces, la esferocitosis hereditaria es el defecto más común en la membrana de los glóbulos rojos. Esta, pues básicamente es como un rasgo autosómico dominante y puede presentarse en el periodo neonatal con hiperbilirrubinemia indirecta. Y pues la eliptocitosis, perdón, hereditaria es otro tipo de defecto en la membrana de los glóbulos rojos causado por mutaciones en las proteínas estructurales de membrana, y básicamente lo que pasa es que los glóbulos rojos tienen una forma elíptica y van a quedar atrapados en el vaso, lo que va a provocar hemólisis extravascular y un aumento de la bilirrubina total. Achis. Perdón. Bueno, otra causa van a ser los defectos enzimáticos de los glóbulos rojos. Em, entonces, acá tenemos lo que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, em, recordar como por allá en primer semestre el caso de anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, este defecto enzimático pues es el defecto enzimático más común de los glóbulos rojos y es un rasgo recesivo que está ligado al cromosoma X. Em, Recordemos como lo del cambio de NADPH
de NADP, perdón, a NADPH cuando se exponen a factores de estrés oxidativo como enfermedades, medicamentos, colorantes, etcétera. Bueno, ese es como uno de los defectos enzimáticos de los glóbulos rojos. Aparte de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también podemos presentar deficiencia de piruvato quinasa, que es pues mucho menos común, pero también como para tenerlo en el radar. Otra causa del aumento de producción de la bilirrubina es el cefalohematoma, que es este que vemos acá. Hay que, pues ya en la tutoría de adaptación neonatal les dejé como las diferencias entre el caput y el cefalohematoma, pero pues importante tener en cuenta que el cefalohematoma va a provocar una acumulación de glóbulos rojos en la zona y pues a su vez va a promover la destrucción de estos, generando aumento de la bilirrubina indirecta, pues sérica. También tenemos el hematoma subgaleal, que es este que vemos aquí. Vemos como la diferencia entre el cefalohematoma también. También hemorragia intracraneal, policitemia y sepsis, que pues son menos común, pero listo. Em, Denme un segundo. Listo. Entonces, otra subcategoría va a ser la disminución en la captación y en la conjugación. Entonces, generalmente esta va a resultar de efectos tanto cuantitativos como cualitativos en la enzima UGT. Entonces, en cuanto a esta subcategoría, tenemos el síndrome de Gilbert, que es pues un síndrome genético que conduce a la disminución de la producción de UGT y la posterior hiperbilirrubinemia no conjugada. Este generalmente se presenta como ictericia leve en momentos de estrés, en ausencia de hemólisis o en disfunción hepática. Realmente uno puede tener síndrome de Gilbert y no saberlo porque pues no tiene como mayores implicaciones. También está el síndrome de Crigler-Najjar, tanto el tipo 1 como tipo 2. El tipo 1 básicamente es cuando hay ausencia completa de la actividad de la UGT y los pacientes afectados presentan hiperbilirrubinemia grave en los primeros días de vida, que a menudo puede conducir a encefalopatía por bilirrubina. Entonces es como más grave. Mientras que el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 conservan parte de la actividad de las enzimas UGT, entonces pues no es un estado tan severo. También podemos tener ictericia por leche materna e ictericia fisiológica, de las cuales pues vamos a hablar mejor más adelante. Y la tercera subcategoría son las causas diversas. Entonces tenemos hipotiroidismo congénito, sulfamidas, ceftriaxona, penicilinas, obstrucción intestinal o estenosis pilórica, que pues estas no son tan comunes, pero pues se las dejo ahí. Listo. Ahora vamos a hablar acerca de la hiperbilirrubinemia conjugada. Esta también es conocida como colestasis neonatal y se va a caracterizar por la elevación de la bilirrubina conjugada, em, es decir, pues mayor a 1 miligramo por decilitro. Esto va a darse debido a la función hepatobiliar deteriorada. Casi siempre es patológica, requiere evaluación y tratamientos pues inmediatos. Las causas también son variables. Primero tenemos las infecciones. Importante tener en cuenta las infecciones congénitas del STORCH, entonces sífilis, toxoplasmosis, rubeola, se me olvidaron las otras, citomegalovirus y hepatitis. Sí, son esas. Deben incluirse pues en el diagnóstico diferencial de la colestasis neonatal, especialmente cuando haya pues algún tipo de indicio de infección congénita, como puede ser restricción del crecimiento, trombocitopenia o algún tipo de coagulopatía o, por ejemplo, la presencia de exantema. Otra causa es la obstrucción del flujo biliar. Acá se incluye lo que es la atresia biliar, que es la causa más común de hiperbilirrubinemia conjugada en lactantes. En estos casos, el tratamiento es la famosa cirugía de Kasai, no sé si la han escuchado,
pero es básicamente para corregir como ese defecto. También tenemos los quistes coledocianos, la colangitis esclerosante y la colelitiasis neonatal. Y por la parte genética podemos tener fibrosis quística, síndrome de Alaquil, deficiencia de alfa-1 antitripsina, galactosemia y pues muchos otros, pero estos son como los más importantes. Entonces acá les dejo como una tablita que nos habla de las causas de hiperbilirrubinemia dependiendo del momento de aparición. Entonces nos vamos a enfocar en las frecuentes. En el primer día, hemolítica o por lo de la incompatibilidad. em, sí, incompatibilidad tanto de grupo sanguíneo como de RH, pues ABO o RH. Del segundo al séptimo día, pues como ya vimos, la ictericia fisiológica, que es fugaz, monosintomática, autorresolutiva. También los cursos anómalos de la fisiología, de la fisiológica, lactancia materna, poliglobulia. También en este periodo de tiempo podemos presentar eh, la hemólisis, también las causas infecciosas, aumento de la circulación enterohepática o por hijo de madre diabética. Y ya posterior al día 8 podemos presentar también pues la ictericia fisiológica, los cursos anómalos, bueno, básicamente lo mismo, pero acá pues vamos a incluir también las causas tóxicas, la reabsorción de hematomas y pues lo mismo hijo de diabética. Listo. Y pues acá tener en cuenta que, súper importante, em, cuando se presenta antes de las 24 horas, pues sí o sí va a ser patológica. Listo. Entonces acá tenemos las ictericias patológicas de aparición muy precoz. Entonces, antes del primer día de vida. Entonces, lo que les decía, que si aparece antes de las 24 horas, sí o sí va a ser patológica. Entonces, tenemos la incompatibilidad RH-ABO, los hermanos afectados, también hidrops fetalis, hepatosplenomegalia. Esta va a ser como la clínica. La bilirrubina pues va a estar excesivamente alta, mayor a 15 miligramos por decilitro y generalmente pues va a ser a expensas de la indirecta. Estos son los exámenes que vamos a solicitar, entonces más adelante vamos a hablar mejor de estos, pero es súper importante el CUMS. Sí, la prueba de CUMS. Y ya, pues acá está como la infección intrauterina y las diferencias con lo que es la isoinmunización. Estas son las ictericias patológicas que aparecen posteriormente del segundo al séptimo día de vida. Entonces tenemos la infecciosa, aumento de circulación enteropática, la hemolítica no isoinmune, que es lo que les decía de la esferocitosis y la eliptocitosis hereditaria. Y otras causas, entonces, diabetes, distrés respiratorio, poliglobulia, anorexia, tóxica, en fin. Y pues acá están las características clínicas, la hiperbilirrubinemia que se va a presentar, si va a ser directa, indirecta o mixta, y los exámenes específicos para solicitar en cada causa. Listo. Ya vamos a hablar pues más específicamente de lo que son los tipos de ictericia. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la ictericia fisiológica. Esta se va a evidenciar a través de la clínica después, sí o sí, de las 24 horas de nacido. Recordemos, súper importante, normalmente esto se los preguntan, si es antes de las 24 horas, patológica. Entonces, esta fisiológica se va a presentar usualmente entre el segundo y tercer día de vida, es decir, entre las 48 a 72 a 96 horas. Esta se va a resolver entre 2 a 3 semanas, va a durar más en pacientes pretérmino. Y su aparición se va a asociar a distintos factores, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, el incremento en la carga de bilirrubina por mayor volumen de glóbulos rojos y disminución en su supervivencia con aumento de la eritropoyesis ineficaz. Básicamente va a haber mayor cantidad de bilirrubina, ya que los bebés tienen pues más
mayor cantidad de glóbulos rojos que los adultos, pero una vida más corta, como ya pues mencioné. Entonces, al descomponerse, van a liberar bilirrubina, incrementando la carga de esta sustancia en el cuerpo. Em, Otro factor va a ser el aumento de la circulación enterohepática, como he venido mencionando, y este va a ser secundario a niveles elevados de beta-glucuronidasa intestinal, también por disminución de las bacterias intestinales que les comenté anteriormente que pues no están bien desarrolladas en los neonatos, y también se desarrolla con una motilidad intestinal pues aumentada. En palabras más simples, pues los intestinos de los recién nacidos tienen menos bacterias y menor movimiento. Además, hay una enzima que pues es la beta-glucuronidasa que aumenta la reabsorción de la bilirrubina en vez de eliminarla. Entonces, pues esto va a generar mayor acumulación de esta. Otro factor va a ser la inmadurez enzimática por disminución de la actividad de la UDPGT. El hígado de los recién nacidos no es lo suficientemente maduro y esta enzima que ayuda pues a procesar la bilirrubina no está completamente desarrollada, entonces pues baila, también se acumula. Listo. Otro factor es la captación defectuosa de la bilirrubina a partir del plasma, provocando por la menor cantidad de ligandinas y la unión de las ligandinas con otros aniones. Entonces hay menos proteínas, que son las ligandinas, hay menos cantidad de estas disponibles en el hígado para captar y procesar la bilirrubina, entonces pues paila también por ese lado. Y por último, la reducción de la excreción hepática de bilirrubina. Entonces, pues el hígado de los recién nacidos todavía no tiene una función como perfecta, entonces va a ser más difícil que la bilirrubina se excrete adecuadamente y vuelve a lo que es la circulación enterohepática que les mencioné anteriormente. Listo. También tenemos la ictericia por leche materna. Esta es una hiperbilirrubinemia no conjugada, importante tenerlo en cuenta. Es una causa frecuente de ictericia prolongada en un neonato a término sano que puede durar incluso más de 3 semanas. Pues importante obviamente que el neonato esté siendo alimentado con lactancia materna exclusivamente y dentro de las principales causas están la inhibición de la excreción hepática de bilirrubina por inhibición, ya que hay algunas sustancias que están presentes en la leche materna como esteroides, ácidos grasos, nucleótidos y demás que pueden inhibir una enzima clave que es la glucuroniltransferasa y pues como ya vimos, esta enzima es súper importante para ayudar a procesar la bilirrubina, entonces pues al estar esta enzima inhibida pues se va a acumular más la bilirrubina no conjugada o indirecta. Otra causa es el aumento en la reabsorción de bilirrubinas a nivel intestinal. Esto pasa debido a la acción de la beta-glucuronidasa y la menor eliminación de meconio, que pues va a causar un aumento en la circulación de bilirrubina en el cuerpo, lo mismo generando hiperbilirrubinemia no conjugada. Listo. Existen realmente dos cuadros clínicos dependiendo de la edad de aparición de la ictericia. Entonces, tenemos la ictericia temprana, que es pues por lactancia materna o hiperbilirrubinemia por ingesta subóptima de leche materna. Entonces, esta va a aparecer en la primera semana de vida, como su nombre lo dice, pues es temprana. Generalmente se debe a un bajo aporte de leche o también puede ser por ayuno o deshidratación, lo cual va a aumentar la recirculación de bilirrubina en el cuerpo, entonces favoreciendo la circulación enterohepática. Em, Esto puede pues llevar a deshidratación y ocasionalmente a hipernatremia, perdón. La ingesta deficiente pues va a disminuir a la motilidad intestinal y la eliminación de bilirrubina por las heces, entonces pues va a favorecer como una acumulación de esta. Es súper importante, por eso pues en todos los bebés que están enfermos
nunca, nunca suspender la lactancia. Se debe favorecer más pues el consumo de leche materna porque si no se puede llegar a desarrollar ictericia por lactancia materna. Y el otro subtipo o pues el otro cuadro clínico es la ictericia por leche materna, que va a ser una ictericia tardía. Entonces aparece después de la primera semana de vida, alcanzando un punto máximo alrededor de los 15 días de vida y se resuelve por sí sola más o menos entre las 4 y 12 semanas de vida, es decir, al cumplir el mes a los 3 meses. Entonces, como vemos, es bastante prolongada. Esta se asocia principalmente a ciertas sustancias en la leche materna que inhiben la eliminación de bilirrubina y aumentan la reabsorción intestinal. Rara vez es patológica y se asocia con una ingesta adecuada y un buen aumento de peso. Entonces, clínicamente lo que vamos a observar es un neonato que come bien, gana buen peso, y no se requiere suspender la lactancia para el diagnóstico o el tratamiento. Entonces, como esto es un poco confuso, básicamente para que se lleven como idea de esta diapositiva es que la ictericia por lactancia materna está relacionada con la cantidad insuficiente de leche que consume el bebé en la primera semana, mientras que por otro lado la ictericia por leche materna se debe específicamente a los componentes de la leche materna y ocurre más tarde. Entonces, como para que se graben eso, mejor dicho. Entonces, lactancia como tal, el hábito de consumo de leche materna. Entonces, bajo prote de leche, ayuno o deshidratación. Y la ictericia por leche, entonces leche, recordemos los componentes de la leche. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente de los ácidos grasos, los esteroides, los nucleótidos y demás. Entonces, sí, básicamente sería eso. Listo. Y ya pasando a hablar de la ictericia patológica, pues se va a caracterizar por lo siguiente. Entonces se presenta en las primeras 24 horas de vida, el nivel de bilirrubina sérica total es mayor al 95% en los normogramas de bilirrubina específicos para la edad o aumenta más de 5 miligramos decilitro al día o 0,2 miligramos decilitro hora. Más adelante les voy a explicar mejor qué es eso de los normogramas de bilirrubina. También se caracteriza por valores de bilirrubina por encima de los valores fisiológicos, entonces entre 15 y 13. Mm, También ictericia por producción de bilirrubina total mayor a 5 miligramos decilitro día. Ictericia prolongada mayor de 3 semanas, aunque pues esto no es específicamente de la patológica, recordemos que también se puede presentar por ictericia por leche materna y también se van a presentar signos de enfermedad subyacente, entonces vómito, letargia, pérdida de peso exagerada, pobre ingesta, fiebre, apneas y pues básicamente algún signo de que algo más está mal. Listo. Entonces, ya pasando a la parte del diagnóstico, vamos a hablar de distintas cosas. Entonces, el diagnóstico etiológico va a basarse principalmente en los antecedentes, en los signos clínicos, en los exámenes complementarios y pues como tal, en qué momento de la vida del neonato está apareciendo la ictericia. Entonces, hablando de la historia clínica, pues primero vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo mayores y menores. Entonces, los mayores son los que están aquí en rojo y los menores, pues los de amarillo. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo mayores, tenemos unos niveles de bilirrubina sérica total en zona de alto riesgo, que es basado en los normogramas que ya les voy a mostrar. También ictericia en las 24 horas de vida, que pues ya vimos que es un indicio de que la ictericia es patológica. También incompatibilidad sanguínea con prueba de CUMPS positiva. Edad gestacional menor a 37 semanas. Recordemos que los neonatos pretérminos tienden a
presentar mayores porcentajes de ictericia neonatal y también una mayor duración. También hermanos que recibieron fototerapia u otro tratamiento, cefalohematoma u otras hemorragias importantes como el hematoma subgaleal o hemorragia craneal, que también les mencioné anteriormente, la lactancia materna exclusiva, mala técnica alimentaria, raza asiática, infecciones perinatales y policitemia. Y los factores de riesgo menores van a ser niveles de bilirrubina sérica total en zona intermedia del normograma, lo mismo, ya se las muestro. Edad gestacional entre 37 y 38 semanas, ictericia visible al egreso, historia de hermanos con ictericia. Veamos acá la diferencia, pues acá de alto riesgo son hermanos que requirieron fototerapia, mientras que acá en el factor de riesgo menor son únicamente pues con ictericia que no requirieron un tratamiento adicional. También macrosomía o hijo de madre diabética, edad materna mayor a 25 años, sexo masculino, preeclampsia materna y ayuno. Listo. En cuanto al examen físico, pues súper importante, obviamente, la inspección. Entonces, como les mencioné en la introducción, creo que fue, la ictericia suele presentarse de forma cefalocaudal, o sea, inicia en la cara y en las conjuntivas y va descendiendo a medida que aumentan los niveles de bilirrubina. Cuando ya llega a los pies, podemos predecir que la bilirrubina sérica total está en 20 miligramos por decilitro. Sin embargo, pues es una cifra estimada. Se debe revisar desnudo al bebé a la luz del día, realizando la digitopresión que les mencioné y observando el color que deja luego de hacer presión. Entonces vamos a ver si luego de retirar nuestro dedo, la zona que presionamos va a permanecer amarilla o blanca. Antes se utilizaba como esta metodología que es Kramer, pero se ha demostrado en los últimos años que no es tan exacto. Entonces se prefiere tomar bilirrubinas séricas o transcutáneas a cada paciente que se vea ictérico y ahí tomar la decisión. Entonces, básicamente antes, si el paciente solo tenía ictericia en la cabeza y cuello, decíamos, bueno, tiene los niveles de bilirrubina entre 4 y 7. Si tenía bilirrubina ictericia hasta el ombligo, podríamos decir que la bilirrubina está más o menos entre 5 y 8,5 y así sucesivamente. Pero realmente, o sea, se puede utilizar como guía, pero siempre es supremamente importante pues solicitar los paraclínicos para saber específicamente cuál es la severidad de la hiperbilirrubinemia. Listo. Entonces, pues aparte, obviamente, de la inspección, debemos realizar el examen físico completo, ver el estado general del paciente, si está somnoliento, si está recibiendo lactancia materna o no, cómo está la reactividad a los estímulos, si tiene algún signo de infección, de deshidratación, mirar las fontanelas, si están abombadas o deprimidas. Entonces, si están abombadas, sospechar meningitis, si están deprimidas, puede que el paciente esté deshidratado, entonces evaluar si está recibiendo alimentación o no, para así también sospechar pues una ictericia por lactancia materna. También la extravasación de vasos, callos de fractura, signos de onfalitis, que recordemos que es la infección pues en el ombligo. También signos de hipotiroidismo, como pueden ser estreñimiento, llanto ronco, cara hinchada, cara gruesa. También en sospecha de colestasis, pues evaluar la presencia de coluria, que pues es la orina color colombiana, acolia, que son las heces blancas, hipocolia, que son pues las heces con menos color, pero no blancas. Em, También pues evaluar la presencia de hepatosplenomegalia, entonces palpar súper bien el abdomen. Listo, básicamente pues eso por la parte del examen físico. Ya hablando acerca de los paraclínicos, se deben solicitar exámenes complementarios, básicamente no para diagnosticar la presencia de ictericia, sino para evaluar
la etiología, también pues la severidad y poder dar el tratamiento más adecuado. Entonces, vamos a pedir hemograma, eh, enfatizando, pues evaluando el hematocrito para ver que no haya una policitemia. También, pues obviamente solicitar bilirrubina total, y pues evaluar si el aumento o pues la hiperbilirrubinemia es a expensas de la bilirrubina directa o indirecta. También evaluar la morfología eritrocitaria, los reticulocitos, las enzimas hepáticas, pues en caso de que estemos sospechando una colestasis. También realizar ecografía abdominal, obviamente no en todos los casos, pero pues también está como dentro de los paraclínicos más solicitados, y realizar estudio metabólico. Realmente los únicos dos paraclínicos obligatorios son el hemograma y la bilirrubina. Entonces, esos. Ya los otros pues son opcionales, dependen más que todo de la sospecha etiológica. Entonces, acá está como un algoritmo de lo que es el diagnóstico. Entonces, acá, pues lo primero es visualizar el tinte ictérico llamativo. Entonces, evaluar los antecedentes, el grupo sanguíneo, la serología materna, si la mamá tiene alguna patología de base, cuál fue el tipo de parto, el estado neonatal, el momento de inicio de la ictericia, si tiene alguna patología asociada, la exploración física completa que ya hablamos, también con los paraclínicos, pues la bilirrubina total y el hematocrito por lo de la policitemia, y los opcionales que les mencioné dependiendo de lo que estemos sospechando. Eh, También determinar de forma sistemática en la sangre del cordón el hematocrito, el grupo sanguíneo, pues esto es como apenas el bebé nazca. Em, sí, para evaluar pues que no haya hemólisis por incompatibilidad de grupo o de RH. Las pruebas, entonces el CUMS directo pues nos va a hablar de lo que es la hemólisis por incompatibilidad. También bilirrubina directa mayor a 2, pues debemos considerar hepatitis, infección, sepsis, pues todas estas causas que también ya hablamos. Y la morfología eritrocitaria alterada, pues vamos a pensar en lo que son esferocitosis hereditaria, déficit enzimático, coagulación intravascular diseminada, entre otras. Y pues en función de los valores de bilirrubina, vamos a decidir qué tratamiento es el mejor. Listo. Entonces, ya para casi terminar, vamos a hablar acerca del tratamiento. Este va a depender de la edad gestacional, pues al nacer. Entonces, para mayores de 35 semanas, las recomendaciones pues de las academias de pediatría, lo que nos dicen es que debemos fomentar la lactancia materna exclusiva al menos 8 a 12 veces al día, por lo menos durante los primeros días de vida. También la hemoclasificación en absolutamente todas las mujeres embarazadas y recién nacidos, pues la hemoclasificación está dentro de los exámenes, mm, si no estoy mal, es del primer trimestre, pero no estoy segura. Primero o segundo trimestre, pues de los exámenes que se les deben realizar a las gestantes, pero pues voy a revisar eso. Mm, si la madre es RH negativa, se recomienda hacer la prueba de CUMS directa al recién nacido, para ver pues si tiene RH positivo y hay incompatibilidad, o si también tiene RH negativo. También evaluar la ictericia y los signos vitales del neonato cada 8 a 12 horas, ya que pues la ictericia puede aparecer en cualquier momento. Reconocer la limitación de la evaluación visual, sobre todo en neonatos de piel oscura. Entonces, pues lo que les decía, ya no se utiliza tanto lo del Kramer, sino que se solicita y de igual manera bilirrubina sérica a todos los pacientes con sospecha. Mm, También, pues, recordar cómo se hace la digitopresión en un lugar con buena luz, ver si
retorna pues al color normal de la piel o si persiste amarillo. También la toma de laboratorios para medir los niveles exactos de bilirrubina y otros indicadores para pues poder hacer una evaluación más precisa. Em, Monitoreo semanal de la bilirrubina directa en pacientes que reciben nutrición parenteral. También interpretar los niveles de bilirrubina de acuerdo a la edad del paciente en horas, que es lo del normograma que ya les voy a mostrar. Tener en cuenta que niveles de bilirrubinas por encima del percentil 95 van a significar, o pues sí nos van a hacer pensar eh, en un mayor riesgo de daño cerebral, que es la neurotoxicidad. Y el seguimiento, pues según el riesgo al egreso que está establecido con el normograma de Butani. Entonces, si el paciente tiene bajo riesgo, el seguimiento se debe hacer en 3 a 5 días. Si el riesgo es intermedio bajo, el seguimiento se hace a las 48 horas. Si es intermedio alto, se hace a las 8 a 12 horas. Y si el riesgo es alto, el seguimiento se debe hacer más o menos entre 4 a 8 horas, pues cada 4 a 8 horas. Y también súper importante, pues darle información a los papás de manera verbal y escrita al egreso. Información tanto de la ictericia como de la necesidad de monitoreo, instrucciones para realizar ese monitoreo y pues darle los signos de alarma para que vuelvan a consultar a urgencias en caso de que sea necesario. Listo. Y para los menores de 35 semanas, pues son exactamente estas mismas recomendaciones más estas. Entonces, primera determinación de bilirrubina total entre las 12 y 24 horas de vida. En caso de que se necesite fototerapia, se debe hacer seguimiento cada 12 a 24 horas hasta que el neonato permanezca estable. También se debe hacer un seguimiento posterior al tratamiento, 24 a 48 horas después, o si hay retorno de una ictericia visible, y repetir la determinación de bilirrubina total si reaparece la ictericia con alimentación materna. Listo. Entonces, este es el famoso normograma que les decía, del que tanto les he hablado. Entonces, vamos a hablar acerca de la fototerapia. Esta es la base del tratamiento. Aunque muchos estudios han demostrado que la fototerapia es eficaz para reducir los niveles de bilirrubina y prevenir la exsanguinotransfusión, realmente no hay suficiente evidencia disponible para probar que la fototerapia realmente mejore los resultados neurológicos en recién nacidos con hiperbilirrubinemia. Em, entonces, si los niveles de bilirrubina están en zona de riesgo intermedio bajo o zona de riesgo bajo, pues no va a ser necesaria la hospitalización. Entonces vamos a interpretar acá el normograma. Entonces acá en el eje X vamos a ver la edad del paciente. Entonces nacimiento, vamos a ver que es por día. Entonces día 1, día 2, día 3, día 4, 5, 6, 7. Entonces primera semana de vida, básicamente. Y los niveles de bilirrubina sérica total. Entonces 0, 5, 10, 15, 20, 25. Recordemos que mayor a 15 pues ya obviamente es más heavy. Entonces, la línea punteada, pues superior a esta, van a ser los pacientes con bajo riesgo. Sí, la línea, pues así, moteada, pues sí, van a ser los pacientes con riesgo intermedio. Y esta línea normalita van a ser los pacientes con alto riesgo. Entonces, el riesgo de presentar posteriormente hiperbilirrubinemia significativa, riesgo alto va a ser mayor al percentil 95, riesgo intermedio del percentil 40 a 95 y riesgo bajo menor al percentil 40. Em, Al no contar pues con la misma como efectividad de en menores de 35 semanas, se publicó esta tabla pues para los bebés menores de 35 semanas. Entonces, para requerir fototerapia, si el
neonato nace a las 30 semanas, por ejemplo, va a requerir fototerapia si la bilirrubina eh, sérica total está entre 8 y 10 y pues así sucesivamente. Lo importante pues esta tablita. Listo. Entonces ya vamos a hablar acerca de lo que es pues el mecanismo de acción de la fototerapia. Básicamente, pues es un tratamiento con luz, como su nombre le indica, que nos va a ayudar a eliminar la bilirrubina en los recién nacidos con ictericia. Entonces, lo que va a suceder es que la luz va a transformar la bilirrubina en la piel en formas que son hidrosolubles, ya que recordemos que la bilirrubina indirecta es liposoluble y va a ser neurotóxica. Entonces lo que va a hacer esta luz es convertirla en forma hidrosoluble para que el cuerpo la pueda eliminar sin necesidad de que pase por el hígado, ya que recordemos que en los neonatos el hígado pues no está funcionando a la perfección. Entonces pues para evitar el paso por el hígado, la luz pues ya la conjuga. Em, y las reacciones ocurren rápidamente en la piel que está expuesta a la luz y pues el cuerpo va a empezar a eliminar la bilirrubina tanto a través de la orina como de las heces. Entonces va a actuar por tres mecanismos distintos. El primero es la isomerización configuracional. Entonces básicamente la luz convierte la bilirrubina en una forma llamada fotobilirrubina. Esta forma puede ser eliminada por el hígado y puede revertirse a bilirrubina en el intestino. Esto es lentamente, entonces pues no es como tan wow el mecanismo. Otro mecanismo es la isomerización estructural. Entonces la luz también transforma la bilirrubina en otra forma llamada lumirrubina, que no puede revertirse a bilirrubina y se elimina rápidamente del cuerpo. Em, Este es el mecanismo principal por el cual la bilirrubina pues va a disminuir en sangre y pues es el mecanismo principal por el que actúa la fototerapia. Y el último mecanismo es la fotooxidación. Entonces una pequeña parte de la bilirrubina se oxida y se convierte en compuestos más pequeños que se eliminan por la orina. Este proceso pues es más lento y no contribuye realmente en mayor medida a lo que es la eliminación de esta del cuerpo. Listo. Entonces acá les dejé como este link, que es de una aplicación muy buena que se utiliza mucho, que es el Billy Tool. Entonces ustedes ingresan a la página y van a colocar la fecha de nacimiento del bebé y a qué hora. Pues esto es importante pues para ver si ya cumplió las 24 horas o no. También la toma, pues la fecha de toma de la bilirrubina y a qué hora se le tomó. Em, Otra opción es poner la edad en horas cuando se tomó la bilirrubina. Entonces acá ponemos el resultado de la bilirrubina total. Está la opción de ponerla en miligramos por decilitro, entonces eligen pues esa opción. También ponen a cuántas semanas nació el neonato, si tiene algún factor de riesgo para neurotoxicidad. Entonces, albúmina menor a 3, sepsis o sospecha de esta, em, deficiencia de glucosa 6-fosfato o alguna enfermedad hemolítica y también inestabilidad clínica. Entonces, listo. Ustedes llenan toda esta información y les va a salir el normograma. Entonces, este es el normograma, lo mismo en el eje X, la edad en horas del neonato y en el eje Y, los valores de bilirrubina total. Entonces, el paciente está aquí. Si supera este umbral, va a necesitar fototerapia. Por ejemplo, pues yo lo hice acá con un neonato que tiene la bilirrubina total en 7, tiene 19 horas, nació de 35 semanas y no tiene factores de riesgo para neurotoxicidad. Entonces, este neonato específicamente, pues no cumple con los criterios para requerir fototerapia. A diferencia, por ejemplo, no sé, de un neonato que tenga 48 horas de vida, tenga la bilirrubina en 15. Entonces está más o menos por acá, digamos. Entonces acá ya va a cumplir
los criterios para fototerapia. Entonces, la línea azul, fototerapia, línea amarilla, ya va a requerir pues un cuidado más intenso. Se puede aumentar pues la intensidad de la luz. Y ya la línea roja pues es la exsanguinotransfusión. Listo. Y ya pues la otra parte del tratamiento eh, es la exsanguinotransfusión. Obviamente, pues es para pacientes que estén en un peor estado general. Entonces, las indicaciones son hidrops fetal inmune, que es la excesiva acumulación de líquido fetal en los compartimientos fetales extravasculares y en las distintas cavidades corporales. Pues básicamente esto es por incompatibilidad de RH. En estos casos se recomienda la exsanguinotransfusión precoz, es decir, antes de las 12 horas de vida. También otra indicación son los neonatos que muestran signos de encefalopatía aguda o si la bilirrubina total está por encima de 5 miligramos de cilitro, por encima de las líneas de riesgo y no disminuye con fototerapia intensiva. Entonces, por ejemplo, que está, no sé, acá la línea de riesgo es 20 y el paciente está en 25. Entonces, pues ahí se indica fototerapia. En este procedimiento, pues se va a utilizar sangre fresca, idealmente sangre que tenga menos de 3 días. Pues sí, idealmente menor de 3 días, pero se puede utilizar sangre hasta de 7 días. Obviamente esta sangre debe haber sido pues evaluada, se le deben haber hecho pruebas cruzadas a la madre y al donante al donante y al recién nacido. Súper importante que esta sangre debe ser negativa para citomegalovirus, VIH y hepatitis B. Eh, pues básicamente acá les dejé como una explicación de lo que es el procedimiento, como dato curioso. Em, Esto lo que se hace es extraer recambios de sangre de un catéter arterial umbilical o periférico y se infunde simultáneamente la misma cantidad en una línea venosa. La duración usual va a ser de 1 a 2 horas. Entonces, esto es básicamente lo que sucede. Entonces, ingresa la sangre del donante y simultáneamente está saliendo la sangre de desecho. Entonces, ¿qué laboratorios debemos solicitar? Antes de realizar la exsanguinotransfusión, pues cuadro hemático y bilirrubinas, y post-exsanguinotransfusión, cuadro hemático, bilirrubinas y electrolitos séricos para ver pues cómo es el estado post-exsanguino. 6 horas después de la exsanguinotransfusión, debemos solicitar también el cuadro hemático, las bilirrubinas, también los reticulocitos y CUMS directo y electrolitos. Y ya por último, vamos a hablar un poco de lo que es la neurotoxicidad. Em, Entonces, más o menos del 8 al 11% de los neonatos ictéricos pueden desarrollar hiperbilirrubinemia severa, que pues esto tiene un riesgo consecuente de afectación neurológica debido al potencial de neurotoxicidad de bilirrubina libre. Esto puede producirse de forma aguda, que es lo que se conoce como encefalopatía bilirrubínica aguda, que puede avanzar a crónica, que es lo que se conoce como kernicterus, que son básicamente depósitos en los núcleos basales del sistema nervioso central, o también se puede presentar con síntomas sensoriales, motores o cognitivos. La neurotoxicidad depende obviamente del tiempo de exposición al sistema nervioso central y de la inmadurez pues de la parte neurológica de los neonatos. Los niveles de albúmina en neonatos son importantes en la fisiopatología de la lesión neurológica, por eso dentro de em, la página de Bilitul que les mostré anteriormente, uno de los factores de riesgo
para neurotoxicidad es tener albúmina menor a 3. Entonces, pues súper importante solicitar este caso de sospecha. Y ya, entonces, ¿qué hace esta neurotoxicidad? Básicamente, la bilirrubina se adhiere a la membrana celular de la neurona e impide la arborización neuronal. Esto va a inducir la liberación de citoquinas proinflamatorias por parte de la microglía y los astrocitos, y también cambios en la mitocondria, estrés oxidativo, falla energética e incluso apoptosis. Esto va a generar que, a su vez, las citoquinas inflamatorias, que también pueden afectar células de la glía, em, incluyendo las del endotelio vascular cerebral, y pues esto pues va a ser muy dañino. ¿Cuál va a ser la sintomatología que van a presentar pues los neonatos? Alteraciones motoras, anormalidades de los movimientos y del tono muscular. Entonces hay que evaluar bien los reflejos, si el bebé tiene el tono disminuido, em, disfunciones auditivas que pueden presentarse con o sin pérdida de la audición, también alteraciones oculomotoras y displasia del esmalte de los dientes deciduos, em, también alteraciones en el neurodesarrollo, alteraciones cognitivas del lenguaje, la audición, básicamente afecta todo. Em, y pues acá están, ay, no lo puse, pero pues los factores de riesgo principalmente son los que les mostré con el Vilitul. Entonces edad gestacional menor a 38 semanas, la albúmina menor a 3, enfermedad hemolítica isoinmune, sea por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa u otra alteración, también sepsis o en general inestabilidad clínica las 24 horas previas. Y pues ya eso sería todo en cuanto a la tutoría. Espero que les sirva un montón. Recuerden, si tienen alguna pregunta, pues escribirme. Que estén bien. Chao.